que es referente al reglamento de evaluación. ¿Qué podemos decir de este reglamento de evaluación? Lo primero que tenemos que hacer es un pequeño repaso. ¿Qué significa evaluar? Para nosotros es hacer un proceso permanente de valoración cuantitativa y cualitativa de todo lo que están logrando y no están logrando los estudiantes en el proceso educativo, en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y para evaluar, siempre tenemos que plantearnos lo siguiente: ¿qué vamos a evaluar? ¿Con referencia a qué vamos a evaluar? Siempre vamos a evaluar en relación a los aprendizajes que tenemos esperados, en relación a los objetivos. ¿Cuándo se puede evaluar? Se tiene que evaluar en todo el proceso. La evaluación es un proceso, no es solo medir el resultado. Por eso hay evaluación diagnóstica que nos permite ver cómo están los estudiantes, ¿sí? Qué conocimientos previos tienen. Luego viene la evaluación formativa, que es ver cómo los estudiantes van adquiriendo determinadas habilidades, potencialidades, valorar sus aprendizajes en este proceso educativo. Y también hay la evaluación final. ¿Dónde se realizan estas evaluaciones? En las aulas, en las unidades educativas. ¿Cómo vamos a evaluar? Con técnicas, instrumentos, metodologías totalmente sistematizados y además informados. Por lo general, siempre los maestros, sí, por lo general, siempre los maestros utilizamos diferentes técnicas para evaluar. Por lo general tenemos las técnicas, por ejemplo, no formales, ¿sí? Que son fundamentalmente aspectos que hace el maestro en el momento en que está realizando el curso, ¿no? No requiere mayor preparación, son acciones de observación, conversaciones, diálogos, preguntas de exploración que uno hace mediante, en forma directa con el estudiante cuando está exponiendo o está desarrollando una determinada unidad en el curso. Las técnicas semiformales siempre hacemos los maestros cuando mandamos ejercicios, prácticas realizadas en las clases y también fuera de las clases. Obviamente, para este tipo de evaluaciones semiformales, se tiene que hacer con una determinada preparación y con un determinado tiempo. Las técnicas formales, por lo general, se realizan al finalizar una unidad o un determinado tiempo. Su planificación y su elaboración es mucho más sistemática, ¿no? Durante todo el proceso, eso es a través de pruebas, a través de tests, a través de pruebas de ejecución. Bueno, esos son los conceptos generales de evaluación. Ahora vamos a ver el reglamento de evaluación del desarrollo curricular del 2020. No hay que olvidarse que el reglamento de evaluación que se sacó hace unos 4 o 5 años atrás ha tenido modificaciones en las resoluciones ministeriales 01, ¿no? Entonces vamos a incluir eso. Primero, este reglamento de evaluación tiene por objeto normar, establecer reglas claras, procedimientos, mecanismos que lleven adelante la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el sistema de educación pública. Se va a aplicar en todas las unidades educativas, fiscales, de convenio y también de unidades educativas privadas. Ustedes saben que desde la Constitución, todas las normativas que saca el Ministerio de Educación sirven para la educación fiscal, para convenio y también para las unidades educativas privadas. En primer lugar, vamos a plantear y vamos a decir lo siguiente, ¿no? La evaluación de la enseñanza y aprendizajes del desarrollo curricular va a ser un proceso de análisis y valoración. Quiere decir, desde el principio, durante el desarrollo hasta el final. Va a buscar lograr y alcanzar el objetivo de formar integralmente y holísticamente a los estudiantes.
Integralmente quiere decir desarrollar todas sus dimensiones, ser, saber, hacer y decidir. Holística quiere decir que lo va a formar como parte componente de un todo, de una comunidad, de la madre tierra, para que aprenda a cuidar y a cuidarse en forma recíproca. Y para ello también va a evaluar este reglamento la aplicación de las estrategias, los métodos que el maestro va a implementar en el proceso educativo. Pero también este reglamento permite que la unidad educativa pueda identificar con total precisión los logros y limitaciones, dificultades que se desarrollen, que se encuentren o se vean en el proceso educativo. Obviamente para tratar de superar las dificultades, las limitaciones y potenciar el proceso educativo. Pero también parte de la expresión y la reflexión y diálogo de todas las decisiones. ¿Esto qué nos quiere decir? El reglamento de evaluación nos va a permitir ser parte de reflexión y diálogo para la toma de decisiones en todo el proceso educativo a los diferentes sectores. ¿Qué se va a tomar también como acciones? Va a buscar acciones dinámicas, permanentes, tematizadas, ¿sí? Científicas, que esté orientado y esté reorientando oportunamente durante todo el proceso la práctica pedagógica. Por eso, evaluación quiere decir tener una total información de todo lo que se está desarrollando en el proceso educativo, qué dificultades se ha tenido, qué aciertos se ha tenido, a qué distancia, o si hemos alcanzado o no hemos alcanzado los objetivos que nos hemos trazado, etc. Entonces, por eso nos va a permitir hacer y tomar decisiones que nos permitan, reitero, alcanzar las metas y los resultados planteados como objetivos. ¿Qué más? ¿Qué más nos va a decir el reglamento de evaluación? Va a decir lo siguiente. Uno de los objetivos que va a tener el reglamento de evaluación del desarrollo es fundamentalmente contribuir a la transformación social, ¿sí? Para que todo lo que se vaya desarrollando en el proceso enseñanza-aprendizaje a través de todo lo que dice la 070, los estudiantes contribuyan para eliminar prácticas de discriminación, prácticas de exclusión, prácticas patriarcales, etc. Obviamente, si formamos en esa línea, van a ser elementos de transformación que permitan una sociedad más equilibrada, más justa y equitativa. Pero también nos va a permitir impulsar ese sentido investigativo, creativo que va a tener y que debe tener el estudiante al desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje. También habíamos indicado que va a contribuir a desarrollar integralmente y en forma holística a cada uno de los estudiantes. Integralmente, desarrollar todas sus dimensiones. Holísticamente, como os he dicho, quiere significar que el estudiante aprenda a vivir en armonía dentro de la comunidad, con la madre tierra, ¿cierto? El cosmos y las individualidades sintiéndose parte de un todo, parte de una unidad. Pero también nos va a permitir con el reglamento de evaluación tener normas claras de aplicación para tener criterios de valoración tanto en el aspecto cualitativo y cuantitativo. También otro de los objetivos va a ser que los maestros tengan la posibilidad de informar a las diferentes instancias, como son la dirección, la comisión técnica pedagógica, etcétera, y fundamentalmente a los padres de familia, los resultados de la actividad educativa. Entonces, no se olviden cuáles son los objetivos que tiene la evaluación curricular. Pero también
Este reglamento de evaluación curricular, del desarrollo curricular, tiene como objetivo orientar cómo tiene que funcionar la comisión pedagógica, cuáles son sus atribuciones, sus limitaciones, ¿no? Entonces, y además cómo tiene que contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También está orientada a permitir orientar, superar las dificultades que presenten todos los estudiantes con necesidades educativas especiales. Es decir, se tiene que materializar el criterio de llevar adelante lo que es la educación inclusiva. Y por eso el reglamento de evaluación del desarrollo curricular tiene la obligación de orientar la forma como se va a evaluar a estos estudiantes con necesidades especiales. También nos va a permitir utilizar a los maestros como un instrumento de apoyo y orientador, no tanto a maestros y estudiantes, para que en el momento oportuno y en forma precisa podamos utilizar estas normas y nos permitan desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también, antes la evaluación era una tarea exclusiva del maestro. Con este reglamento de evaluación curricular, va a permitir, va a promover que participen en forma democrática e integral todos los actores del quehacer educativo. No solo sea una responsabilidad exclusiva del maestro. ¿Qué características va a tener? Ya les he venido diciendo. Integral, ¿sí? El desarrollo de las 4 dimensiones del estudiante, el ser, saber, hacer y decidir. Holística, porque se lo va a valorar al estudiante como parte componente de la comunidad, de la madre tierra, del cosmos y espiritualidades, donde tiene que aprender a vivir en armonía, fundamentalmente. Va a ser orientadora porque va a permitir los ajustes necesarios para que los procesos educativos puedan lograrse, puedan lograr sus metas y objetivos planteados. Va a ser científico porque va a ser sistemático, totalmente organizado, de principio a fin, como un proceso totalmente método, totalmente ordenado y metodolizado. Pero también va a ser dialógica y reflexiva. ¿Eso qué quiere decir? Que va a escuchar todas las inquietudes, los puntos de vista de los estudiantes, de sus otros colegas, de los padres de familia. Por eso va a ser dialógica. Pero también va a ser reflexiva porque nos va a permitir en forma colectiva ver y encontrar las fallas, los logros que va a tener el proceso educativo. Pero también va a ser reflexiva y dialógica porque va a respetar los diferentes puntos de vista, las diferentes opiniones, al margen de cualquier tipo de diferencia cultural, lingüística, etc. ¿Qué más? Va a ser flexible. ¿Por qué va a ser flexible? Porque va a utilizar en la evaluación diferentes estrategias. Va a permitir que el maestro utilice diferentes métodos de evaluación, ¿sí? Pueden ser objetivas, pueden ser a través de exposiciones, pueden ser a través de la observación, etcétera, ¿no? Pero también va a ser permanente, que quiere decir que va a evaluar durante todos los procesos, de principio a fin. No solo va a evaluar el resultado, ¿sí? Va a ser cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué? Porque va a valorar los aprendizajes sociocomunitarios en una forma de desarrollo totalmente armónico. Va a poder determinar los avances, los logros de los estudiantes, tanto en forma literal como en forma numérica. En forma literal, se tomará en cuenta determinados criterios, determinadas actitudes
o habilidades que muestren los hechos el estudiante. Mientras que el cuantitativo significa establecer una determinada nota numérica para que el estudiante vea cuánto ha logrado de aprovechamiento. Pero además va a ser transparente porque va a poder explicar en forma clara de dónde y por qué determinado estudiante ha tenido una determinada valoración, una determinada calificación. Pero también va a ser informada porque en el momento oportuno se va a informar a los padres de familia, a la comunidad, al propio estudiante, de todos los logros, dificultades, objetivos u objetivos no alcanzados ha tenido el estudiante durante todo el proceso educativo. Y va a ser responsable porque va a estar fundamentalmente apoyada en cosas que puedan ser demostradas, puedan ser objetivas y que no estén sometidas a la subjetividad y criterio individual del maestro. ¿Quiénes son responsables del reglamento o del proceso de la evaluación curricular? Va a ser uno, el director, quien está obligado a reunir, a convocar a reuniones a los maestros, al personal administrativo, de servicios, para hacer un análisis de cómo se está desarrollando los procesos educativos. Esas reuniones tienen que permitirnos plantear acciones, soluciones para superar las dificultades y problemáticas que se nos presenten en el proceso enseñanza-aprendizaje. Pero también es su responsabilidad de hacer seguimiento a todo el proceso de evaluación. Pero también, aparte de hacer seguimiento, tiene que hacer una supervisión, es decir, dar apoyo, orientar en caso de que vea dificultades en los procesos educativos o los maestros tengan dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje. Estamos diciendo orientación, apoyo, no estamos diciendo memorándum, sanción, etcétera. Lamentablemente los directores han olvidado que ellos son gestores pedagógicos, que tienen que ser apoyos, tienen que ser los que coadyuven a superar cualquier tipo de dificultad que tenga el estudiante y el maestro. Pero también tiene que hacer una evaluación constante del proceso educativo sobre su pertenencia o no, si es pertinente, si es efectiva o no, si está de acuerdo al contexto o no, ¿sí? Pero también es su obligación centralizar la información sobre el historial, sobre los antecedentes de todos aquellos estudiantes y maestros que están bajo su responsabilidad. Tendrá que establecer qué estudiantes tienen dificultades, qué condiciones sociales tienen, etcétera, para ver si su rendimiento tiene algo que ver con esa condición material o solamente es descuido de sus padres de familia. Obviamente todo esto lo tiene que hacer con ayuda de los asistentes administrativos, la secretaria y los informes de los maestros. Pero también es responsable de aplicar el reglamento de evaluación la comisión pedagógica, que tiene la obligación y la responsabilidad de recibir y además solicitar información sobre dificultades de aprendizaje que tengan algunos estudiantes, algunos paralelos, ¿sí? Pero aparte de recibir y solicitar esta información, tienen la obligación de analizar y además identificar esas dificultades que se presentan en el proceso educativo de una unidad. Pero también tiene la obligación de coordinar acciones evaluativas en caso de que hayan niños problemas, niños que tengan dificultades de aprendizaje. Tiene que decir, así se debe evaluar, tiene que dar sugerencias, tiene que proponer alternativas de solución
para superar las dificultades que se puedan presentar en determinados alumnos. Pero también, si es que como comisión pedagógica ha dado alternativas, ha dado sugerencias, tiene que informar si esas alternativas o soluciones que han realizado para superar las dificultades han sido implementadas por los maestros y también informar si han tenido éxito o no han tenido éxito. Pero también son responsables de la evaluación los maestros, que tienen la obligación de analizar y reflexionar en sesiones técnico-pedagógicas sobre todos los procesos curriculares, sobre todos los procesos de enseñanzas, de aprendizaje y también los procesos educativos. Son los encargados de valorar las capacidades, cualidades y potencialidades que muestren los estudiantes en el desarrollo de las unidades didácticas, de las clases, etc. Pero también tienen la obligación de orientar y apoyar a todos aquellos estudiantes que tengan dificultades, que tengan bajo rendimiento o descuido de manera oportuna y precisa. No solamente apoyarle cuando ya tiene una nota roja, sino el maestro dice que tiene que hacer seguimiento, detectar que el estudiante está logrando los objetivos o no. Pero también es de capital importancia, nos dice, que los maestros son los encargados de registrar todo lo que hace el estudiante, si se porta bien, si presenta su tarea, si llega atrasado, todo lo que hace el maestro, el estudiante tiene que estar en su registro para que a través del registro uno pueda ver qué solución se puede dar a las conductas o a las dificultades que tiene el estudiante. Pero además, este registro tiene que ser lo fundamental para poder llevar adelante la información, procesar informes a la dirección, a los padres de familia, tanto en forma cualitativa como en forma cuantitativa. Entonces, todo maestro que tenga su registro, con seguridad nunca va a tener problemas para explicar por qué un estudiante ha logrado todas las metas, todos los objetivos planteados y por qué otros no han podido lograrlo, ¿cierto? Pero siempre eso se debe informar en forma oportuna. Pero también otra de sus responsabilidades es reportar informes, dar informes sobre el desarrollo de los aprendizajes que han tenido los estudiantes. Hemos indicado que tiene que registrar todo lo que hacen los estudiantes. ¿Para cuándo? Para informar a los padres de familia en reuniones que él tiene que convocar y para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje al finalizar el trimestre, ¿no? Desde el año pasado ha sido trimestral, ¿no? También dice que es su obligación convocar en forma particular, separada a madres, padres de familia, de aquellos estudiantes que presentan dificultades en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y en forma natural, todos aquellos estudiantes o aquellos padres de familia que quieran saber por qué tiene una determinada nota, etcétera, tiene la obligación y la responsabilidad de entregar los exámenes, ya sean copias o fotocopias, que se han aplicado a los estudiantes en forma objetiva. ¿Qué más nos dice este reglamento de evaluación? Nos dice que también los estudiantes tienen responsabilidades. Una de sus principales responsabilidades es su participación en forma creativa, activa, comprometida y obligatoria en la clase. Tiene que asumir como su responsabilidad su formación. Tiene que meterse en su cabeza el estudiante que si él pone voluntad para aprender, va a aprender. Pero si no pone,
Si no tiene la voluntad, la responsabilidad, su formación va a tener más fracasos que éxitos. Pero también tiene la obligación de participar en los procesos de evaluación, asumiendo actitudes críticas, reflexivas, actuando en forma respetuosa y en forma puntual y responsable, para ser totalmente objetivo, para no sobrevalorarse o desmerecerse como persona. Pero también tiene el derecho de requerir información oportuna y además asumir las recomendaciones, sugerencias que la maestra les otorgue, que les plantee, que les instruya, ¿no? Ahora, el estudiante tiene el derecho a saber en forma directa cómo ha sido su rendimiento y cómo ha desarrollado su examen. Pero también otra de sus responsabilidades que tiene es comunicar en forma inmediata y en forma oportuna a sus padres de familia sobre los logros y garantizar actitudes de transparencia, de honestidad y de una conducta basada en la ética. Pero también tiene la obligación de realizar la autoevaluación a través de una reflexión en forma responsable, honesta y autocrítica y con la correspondiente madurez sobre su comportamiento, conducta, participación dentro dentro del aula y dentro de los procesos educativos. Los padres de familia también tienen responsabilidades. Tienen la obligación de asumir la responsabilidad plena en la formación del estudiante. No, el padre de familia no puede decir no me han comunicado, no me han llamado. El padre de familia tiene que revisar constantemente sus cuadernos, ver qué ha hecho, ver qué no ha hecho, si han tenido o no han traído comunicados, si presenta o no presentan sus prácticas, si va o no va en forma puntual. Todo eso tiene que ser obligación del padre de familia. Es su obligación también dotarle al estudiante conductas de responsabilidad, de honestidad, de ética, de respeto, ¿no? Pero también otra de sus obligaciones es asistir en forma puntual y responsable a todas las reuniones que le convoquen. Tiene que en forma respetuosa saber conversar e intercambiar información con la maestra, ¿sí? Y la comisión técnica pedagógica, el director, etcétera, para ver cómo está su hijo, su hija, y poder brindar el apoyo necesario para que la actividad pedagógica de la unidad educativa, del maestro, etcétera, tenga buenos frutos en la educación y formación de su estudiante. Pero también, como habíamos dicho, debe realizar el seguimiento a la formación de sus hijos, obligando el cumplimiento de los saberes y deberes escolares, dialogando y hablando, ¿sí?, con el estudiante, con su hijo, qué ha aprendido, etcétera. Porque solamente si al estudiante se le obliga a explicar lo que ha aprendido, termina consolidando sus aprendizajes. Y también dialogar reflexivamente sobre su hijo, con su hijo, sobre las recomendaciones que las maestras les dan. Por lo general, los padres de familia, en vez de hacer eso, pretenden siempre justificar al estudiante e ignorar las recomendaciones, las observaciones de los maestros. Entonces, su obligación es asumir reflexivamente todo lo que la maestra indica, porque la maestra es una profesional, no es una señora o un señor que está improvisadamente en la actividad educativa. Es como el doctor, pues, ¿no? Si el doctor nos dice qué debemos comer y qué no debemos comer, si comemos lo que nos dice el doctor, no nos enfermamos.
Pero si, no, si comemos otras cosas, nos va mal. Lo mismo ocurre cuando el padre de familia no hace caso a las recomendaciones de la maestra, el que termina perjudicado es fundamentalmente su hijo. ¿Qué otra cosa más? Hemos indicado que hay dos tipos de evaluación, la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. La evaluación cualitativa se caracteriza porque en forma literal va a expresar, va a valorar las capacidades, habilidades y cualidades que tenga el estudiante. Por ejemplo, si hay un estudiante que es bastante comunicativo, dirá pues, logra tener tiene capacidad de comunicación. Si logra tener posibilidad de sujetar adecuadamente el lápiz, dirá, tiene una buena aprehensión. Es decir, es una valoración, es una descripción de los logros alcanzados por los estudiantes, pero en forma literal. Fundamentalmente para la evaluación cualitativa se desarrolla criterios, ¿sí? Se desarrolla determinados que se llaman puntos que se establecen como parámetros. La evaluación cualitativa es la valoración de los procesos educativos expresados a través de un número en forma numérica. Para que haya una buena evaluación, para que haya un buen resultado pedagógico, para que los niños alcancen los objetivos y las metas trazadas, el reglamento de evaluación nos dice que la asistencia es obligatoria. Si el estudiante tiene dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje y no tiene asistencia, no es responsabilidad de los maestros. Pero también nos dice que la evaluación va a tener un aspecto comunitario, que significa la participación de maestros, alumnos y también padres de familia, a que va a permitir valorar y lograr las dificultades en un diálogo horizontal. Todas estas participaciones de los estudiantes o las charlas con los padres de familia deben estar registrados en el cuaderno pedagógico, ¿cierto? Y obviamente en forma natural deben hacerles firmar a los padres de familia cada recomendación y cada reunión que convoquen para que en el momento oportuno, cuando tengan que informar, eso sirva como una forma de descargo. ¿Cuándo se realiza esta evaluación comunitaria? Una vez al trimestre. Antes era bimestre, ahora es una vez que haya terminado el trimestre. ¿Está bien? ¿Qué más nos va a decir el reglamento de evaluación? Nos va a decir que la autoevaluación va a ser fundamentalmente una valoración que va a hacer el estudiante sobre su conducta, sobre su participación, su desarrollo dentro y fuera de la unidad educativa. Ahí tendrá que evaluar cuánto de interés ha puesto en su aprendizaje, si ha participado o no ha participado, si ha cumplido o no ha cumplido sus tareas, si ha logrado creatividad o innovación durante el desarrollo curricular, si ha asistido a clases en forma puntual, si se ha atrasado, ha tenido ausencias, si ha descuidado en traer sus materiales, etc. Entonces, tiene que ser una autoevaluación que le permita al estudiante hacer una reflexión madura sobre sí mismo. Lamentablemente, no todos tenemos esa capacidad, ni los más mayores, ni los más viejitos tenemos la capacidad de valorar con precisión nuestras virtudes y con precisión nuestros defectos. Por lo general ocultamos nuestros defectos y sobrevaloramos nuestras pequeñas virtudes que tenemos, ¿no? Y eso obviamente es mucho más, eso tiene mucha más
incidencia en el estudiante. Ustedes han debido ver, pues, cuando antes la autoevaluación valía 100 puntos de canto, los estudiantes se ponían 100, 100, 100, sin ver si habían participado o no. Solo se ponían la nota que necesitaban para aprobar el curso. ¿Qué más nos dice? Nos dice cómo va a ser la promoción, cómo van a pasar de curso. En educación inicial, ningún estudiante es retenido. Pasa de la primera a la segunda sección y de la segunda sección a primaria al cumplimiento del plan de estudios. Si la maestra todo lo que ha planificado, ha desarrollado, ha mostrado, entonces el estudiante pasa automáticamente de curso. En educación primaria también nos dice lo mismo. Pasan de curso, pasan al curso superior, al cumplimiento del plan de estudios. Pero tiene que estar acompañado por un seguimiento, por recomendaciones de aquellos estudiantes que hayan presentado alguna dificultad. En educación secundaria nos dicen que los estudiantes pasan de curso al cumplimiento del plan de estudios y siempre y cuando tengan un promedio mayor a 50, es decir, 51, 52, 53, pasan de curso. Pierden de curso aquellos que tienen un promedio menor a 51. Por ejemplo, si tiene 50, el estudiante pierde el curso. Si tiene 49, pierde el curso. Y de acuerdo al reglamento de evaluación, no está prohibido colocar 50 en la libreta, ¿sí? Pero también no está prohibido que el estudiante pierda el año por una sola asignatura. Cualquiera sea la asignatura que no haya tenido un promedio mayor a o igual a 51, si ha sacado 50, 49, queda retenido. Pero también nos dice cómo se va a evaluar a los niños con talento extraordinario o especial. A los niños con talento extraordinario o necesidades especiales van a ser promovidos con los logros que hayan alcanzado, ¿sí? No con los logros y metas que yo me hubiese puesto como maestro, sino con los logros y metas que han alcanzado los estudiantes en el periodo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta promoción es de acuerdo a un reglamento concreto, ¿sí? ¿Qué más nos va a decir? Va a evaluar en forma integral, hemos dicho. Va a evaluar en forma integral al estudiante y para ello va a tomar las dimensiones del ser humano. Las dimensiones del ser humano son el ser. Aquí, ¿qué va a evaluar? Fundamentalmente va a evaluar el desarrollo global de la persona. Tiene que ser una persona que, aparte de desarrollar su cuerpo, su mente, tiene que desarrollar criterios de solidaridad, de sensibilidad, de honestidad, de ética, ¿no? Y obviamente de corrección. Tiene que ser evaluado de acuerdo a la cultura a la que pertenece el estudiante. Va a evaluarse también la dimensión del saber, que significa valorar los conocimientos adquiridos, lo que ha aprendido y por la forma de comprender al mundo con estos conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también va a evaluarse las dimensiones del hacer, que significa que tenemos que calificar cómo el niño pone en práctica los conocimientos que ha adquirido, que ha aprendido, y al mismo tiempo tiene la capacidad de adoptar esos aprendizajes para un uso en el futuro. Decidir nos quiere decir que debemos evaluar al estudiante en su capacidad de saber dirigir sus acciones
para obrar con corrección y fundamentalmente orientados a beneficiar el bienestar de la comunidad. Esas son las 4 dimensiones del ser humano. No deben confundir con las dimensiones de la realidad. Las dimensiones de la realidad son el ser, la comunidad, la madre tierra, el cosmos y las espiritualidades, ¿cierto? Ahora, también tienen que tomar y tener cuidado cuando hablen de la forma de la valoración o de la evaluación cuantitativa. Antes, ¿sí? En el 2019 se ha modificado el reglamento de evaluación. Antes el maestro calificaba las 4 dimensiones, el ser, saber, hacer y decidir. El ser se calificaba sobre 10, el saber sobre 35, el hacer sobre 35, el decidir sobre 10. En total calificaba el maestro sobre 90. Y para la autoevaluación del estudiante se dejaba 5 para el ser y 5 para el decidir, es decir, en total 10. 90 más 10 hacían los 100 puntos. Antes, el estudiante podía evaluarse en todas las dimensiones sobre 100 y el maestro también evaluaba todo sobre 100 y los promediaba a 10, 35, 35 y 10. ¿Está bien? Pero ahora, con la resolución 01, ha cambiado esta evaluación. Se ha eliminado la autoevaluación del estudiante y toda la evaluación ha estado a cargo del maestro de la siguiente forma: 45 saber, el hacer también sobre 45, haciendo que el saber y el hacer sumen 90. Pero también se destinó 10 puntos para la calificación del ser y el decidir. Toda esta calificación lo hace el maestro. Por eso en esta gestión ha evaluado el maestro sobre los 100 puntos y ha terminado eliminándose la autoevaluación. ¿Qué instrumentos tenemos de evaluación y de seguimiento y comunicación? El instrumento de seguimiento va a ser el cuaderno pedagógico y el registro docente. ¿Por qué el cuaderno pedagógico? Porque ahí vamos a tener la planificación que hemos hecho para el año, para los trimestres. Y vamos a ver cómo estamos desarrollando el proceso educativo, ¿sí? Pero también van a estar ahí las pruebas, las planificaciones y también el registro docente, que nos va a permitir ver cómo se están desarrollando cada uno de los estudiantes. También vamos a tener instrumentos de comunicación. ¿Cuál va a ser el principal instrumento de comunicación? La libreta escolar. Pero también van a ser los comunicados, las citaciones que haga la dirección o el maestro a los padres de familia. Pero también todos estos instrumentos de seguimiento y comunicación y evaluación tienen que caracterizarse por dar y otorgar una comunicación oportuna tanto al estudiante como a los padres de familia. ¿Qué más podemos decir sobre el reglamento de evaluación? Que eso es todo y muchísimas gracias por su atención. Si desean alguna pregunta, estoy dispuesto a comunicarles.